miles de personas a querer enfrentarse con ese hombre. ¿Qué hizo la mujer? La mujer se unió, quiso que Sansón le revelara el secreto. Amén. Y revelar el secreto es tú entregar lo que Dios te ha dado. Amén. Se hace. ¿Tú me estás entendiendo? Es el significado de esa parte, entregar lo que Dios te ha dado. Amén. Entonces, lo que Dios nos ha dado, ¿qué es? ¿Qué será lo que Él busca? Él no tiene ninguna legalidad sobre nosotros si nosotros estamos consagrados con Dios. Amén. Entonces recuerdo que cuando eso tenía problemas en la casa. Dios te bendiga. Para nosotros es más que un placer tenerte en nuestro canal de YouTube. Este es tu programa Ministerio Evangelístico Dejando Huella. Te traemos una entrevista que impactará tu vida, aleluya, de manera muy especial. Y antes de entrar en materia, quiero presentarle nuestro invitado especial que está con nosotros. Eres más que bienvenido, mi hermano. Preséntese. José Ángel. Amén. Y para nosotros es más que un privilegio tener a nuestro hermano José Ángel con nosotros, quien será entrevistado. Y quiero que me acompañes a leer una porción de la palabra, según el libro de Mateo, su capítulo 24, a la altura del versículo 14. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice de la siguiente manera: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, no te pido, Señor, que la bendiga porque ellas son benditas, pero gracias, te pido que tu palabra impacte por medio de este testimonio Santo, cada vida y cada corazón en el nombre de Jesús. Amén. Así que te invitamos a que compartas el link, suscríbete si todavía no estás suscrito, activa la campanita y dale like para que siga tocando más vidas. Nuestro hermano José Ángel, queremos saber acerca de tu historia antes de conocer al Señor y cómo conociste al Señor. Háblanos, cuéntanos un poco de tu historia, nuestro hermano José Ángel. Como el varón me acaba de presentar, mi nombre es José Ángel. Mi historia es un poco compleja porque del mundo que Dios me libertó, nada tiene que ver con delincuencia ni nada por eso, sino que el enemigo desde pequeño siempre ha intentado matarme. O sea, donde él siempre ha querido matarme, Dios siempre me ha intentado dar vida, por eso estoy aquí. Recuerdo que cuando Dios por primera vez trató conmigo, yo iba camino a la universidad. Yo iba saliendo de mi casa y escuché su voz audible, donde me dijo que quería que yo le predicara a toda mi amistad de él, que le hablara de Jesús. Y yo le decía a él que no. O sea, me llamó como la primera vez, yo miré hacia atrás y no vi a nadie, después entendí que era él. Entonces, cuando volvió me habló, entonces yo le dije que no podía, por el motivo de que yo no tenía testimonio. O sea, ¿cómo voy a predicarle de que Cristo salva, de que Cristo liberta, donde yo con ellos salgo a beber? Donde yo con ellos, salgo a andar, enamorarme y entre otras cosas. Entonces, ¿cómo puedo decirle que Cristo quiere cambiarlo a ellos? Donde yo hago la misma cosa que ellos hacen. Producto a eso, comenzó Dios a llamarme, a tratar conmigo, y así mismo comenzó el enemigo a lo que es atacarme. Recuerdo que cuando estaba en esos días, yo fui a la universidad, llegué 20 minutos tarde, y recuerdo que cuando llego, la persona, los que estaban ahí, ellos estaban, o sea, mientras Dios me decía que sí todo el camino, yo decía que no. O sea, las personas que estaban ahí, todo lo del curso, estaban todos hablando de Jesús. Y fue lo que me impactó. Estaban todos, o sea, había una Biblia y estaban todos hablando de Jesús. O sea, el detalle es que cuando Dios llama y te manda algo, hasta la piedra va a utilizar para que tú acudas al llamado de Él. Amén. O sea, de esta parte, por eso fue que Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi casa. O sea, sobre ti que yo me voy a edificar. O sea, el detalle no es el tiempo que se tenga que prolongar las cosas. El detalle es que Dios, sea como sea, va a trabajar en tu vida. Y recuerdo que yo le dije a los muchachos, yo fui el último que hablé en el curso y dije que Dios me estaba hablando.
Nada, producto a eso, los muchachos me dijeron, como todo impío le dice a otro, enamorado que anda, eso es una que le gusta de ahí. Eso fue lo primero que me dijeron. Yo le dije que no. Yo dije, yo ni incluso a la iglesia estoy yendo. ¿Cómo Amén. me va a gustar una muchacha de la iglesia si ni siquiera a la iglesia estoy yendo? Y recuerdo que cuando ellos me dicen eso, nada, me voy. A la semana siguiente, o sea, entre el curso de esa misma semana pasó la otra. Y recuerdo que en esos días el enemigo me atormentaba día tras día. Porque cuando dije que del mundo que yo vengo es un mundo donde fui muy atacado por la tiniebla. Porque cuando estoy predicando en las calles, lo ataco. Porque que si no lo ataco, ellos me atacan a mí. Amén. Entonces, porque cuando salgo a los lugares, de una vez percibo lo que se mueve y lo que anda en la zona. Entonces recuerdo que ellos me atormentaban todas las noches, no me dejaban dormir tranquilo, recuerdo que ellos me ahorcaban, me jalaban los pies, o sea, me hacían de todo, lo veía. Recuerdo que no, cuando iba a salir de noche no podía, ya cuando caían las 6 de la tarde ya tenía que estar en mi casa, por el motivo de que ellos me tumbaban del motor. O sea, era una persecución constante. Y ahí mismo también el espíritu de depresión también me agobiaba, porque entonces eso me influenciaba tanto que yo lo único que quería era llorar en la habitación y le pedía a Dios de que me ayudara. Imagínate, ¿qué iba uno a hacer? Muy fuerte. Entonces, recuerdo que a la siguiente semana Dios volvió otra vez a tratar conmigo. El corazón comenzó a acelerárseme por los siguientes motivos. Primero, meses antes, yo había ido a hacerme un chequeo de los riñones, o sea, hacerme un chequeo. Fui a la clínica y mientras yo estoy ahí, entre otras cosas, mientras yo estoy ahí, yo veo el ángel de la muerte, o sea, la misma muerte, cuando cruza y se lleva una gente. Wow. Ya tú sabes cómo estoy yo. O sea, yo no estoy bien. O sea, yo estoy viendo cosas sobrenaturales donde yo todavía no soy cristiano. O sea, no estoy en el camino. Luego, cuando estoy en mi casa, yo veía a los demonios caminando. Tú ves esas personas que tienen problemas con la ira. Es un espíritu que se mueve. Yo lo he visto y te puedo decir cómo es. O sea, desde pequeño tengo los ojos abiertos. Desde pequeño siempre he visto. Y no obstante a eso, Dios comenzó a hablar conmigo y mi corazón comenzaba a acelerarse por lo siguiente, de que el enemigo quería matarme. Y mientras yo iba en el carro, mientras yo iba para camino otra vez a la universidad, ahí se apareció, yo nunca le vi el rostro a esa mujer. No sé, para mí era un ángel. Yo nunca le llegué a ver el rostro a ella. Yo estoy de este lado y ella comenzó a hablar todo lo que le pasa a una persona cuando Dios se lo está llamando y no quiere acudir. Porque estaba negado. Entonces, para mí no era coincidencia que en 2 clases con la misma asignatura, con la misma profesora, pasara lo mismo y a la misma hora precisa. Eso no es coincidencia. Entonces, el enemigo se está oliendo de que a mí Dios está tratando conmigo y ahí mismo cayó lo que es la cuarentena. Nada, estoy en mi casa. Ya no puedo querer buscar de Dios así, pero sí Dios estaba trabajando en mí, sin yo darme cuenta. Producto a eso, comenzó Dios a alejarme todo aquello lo que me causaba problemas, por ejemplo, lo que me podía hacer desviar. Ejemplo, comenzó a alejarme de personas, pero a la vez me permitía tener algunas personas cerca para ayudarme. Recuerdo que cuando estoy en la casa, porque mayormente en la cuarentena uno no podía salir, los demonios toda la noche me visitaban, pero había algo diferente, varón. Que cuando ellos veían que me visitaban, me atacaban y de todo, yo más me acercaba a Dios, más le pedía a Él. Yo no oraba mucho, 2 minutos hasta 1 minuto, pidiéndole a Dios de que quería que entrara a mi vida, eso bastaba para que el cielo entero se conmoviera. Porque dice la palabra que Dios nunca rechazará un corazón contrito ni humillado. Amén. O sea, Dios nunca se va a apartar de aquel que le necesita. Si nos basamos a la palabra habla de este hombre, del hijo de Jonatán, que estaba en lo de Baal. De Mefiboset. Amén. Que estaba en lo de Baal. Entonces, estaba en la tierra perdida. O sea, Jesucristo hace lo mismo con uno cuando nosotros estamos en tierra perdida. Y si tiene que mover el cielo entero para sacarte a ti de ese lugar,
lo va a hacer. Dios mío, muy fuerte. Entonces, cuando vengo con esa parte, comenzando como querer anhelar lo de Dios, entonces Dios comenzó a quitarme como el gusto por las cosas terrenales. Ya yo no quería beber. O sea, no era que yo era bebedor, porque a mí no me gustaba eso. A mí realmente no me gustaba eso. Nunca tuve como ese tipo de atadura, pero sí muy enamorado. Esa parte era como un poco débil. Entonces Dios comenzó a quitarme el gusto por muchas cosas y tenía problemas en ciertas áreas que Dios comenzó a tratar conmigo, de la ira, el enojo. Entonces, recuerdo que cuando estoy ahí, a los varios meses, el enemigo utiliza un brujo y me escribe y me dice que quiere que, o sea, me dice, te doy todo lo que tú me pidas. O sea, te doy carro, mujeres. O sea, yo no tenía ni ropa en mi casa. O sea, yo lo que tenía era como 2 o 3 poloches y como un pantalón o 2 pantalones y unos par de zapatos. Yo estaba allá y ni trabajo tenía, para más serle sincero. ¿Dónde yo iba a trabajar si yo daba clase en la escuela y estaba toda la escuela cerrada? ¿Dónde yo iba a trabajar? Entonces, me está ofreciendo dinero, me está ofreciendo mujeres, me está ofreciendo casa, carro, de todo, para que yo venda mi alma. Y yo sabía que si hacía tales cosas era para llevarme. O sea, el detalle es que el enemigo cuando no puede contigo va a venir con oferta. Amén. O sea, sí. Va a venir con una oferta, ofertándote cosas. Si lo vemos en el tiempo de Sansón, ningún enemigo podía con Sansón. Ningún enemigo podía, los filisteos venían 1000, 2000, no sé la cantidad. Venían muchas personas, miles de personas a querer enfrentarse con ese hombre. ¿Qué hizo la mujer? La mujer se unió, quiso que Sansón le revelara el secreto. Amén. Y revelar el secreto es tú entregar lo que Dios te ha dado. Amén. O sea, sí. ¿Tú me estás entendiendo? Es el significado de esa parte, entregar lo que Dios te ha dado. Amén. Entonces, lo que Dios nos ha dado, ¿qué es? ¿Qué será lo que Él busca? Él no tiene ninguna legalidad sobre nosotros si nosotros estamos consagrados con Dios. Amén. Entonces recuerdo que cuando eso tenía problemas en la casa, porque la guerra, aparte de que era en el mundo espiritual, era toda la noche que a mí me atormentaban, pero aparte de que se materializaba, o sea, se materializaba en el mundo físico, ahí fue cuando yo un día recuerdo que estoy sentado a las 12 de la noche y veo ese espíritu, ahí fue cuando Dios me habló, dice, es el espíritu de ira que se paseaba por donde el hermano mío estaba. Y a los pocos días ya tú sabes lo que pasó. Pero coincidencia de Dios que Dios me debió ese hueso, que no me dejó con ese hueso tranquilo. Entonces, el detalle que menciono esto era todo lo que yo estaba pasando. En mi casa había una fuerte tempestad. Y recuerdo que cuando Él me ofreció todo aquello, lo que me ofreció, yo le dije que no. Y no se bastó ahí. Entonces vino lo que anteriormente, cuando yo estaba pequeño, pasaba. El espíritu de adivinación de los números, dando los números. Ay, ay, ay. Porque hay personas que no saben esto, que ellos creen que es Dios que le da los números y eso es mentira. Son un demonio que se te presenta y te lo dan. A mí me daban los números así, yo lo daba, pero no lo jugaba. Porque entonces sentía como que el espíritu me hablaba a mí y me decía, si lo juega está firmando un contrato, piénsalo. Si es una maldición, realmente una maldición que juega eso, ¿por qué los brujos se sueñan y dan los números, pero ellos no los juegan? No lo juegan ellos. Eso es verdad. ¿Por qué tú crees? Porque detrás de esos números hay un compromiso. Wow. Hay pacto, hay cosas que tú te entrelazas. Escucha, escucha. O sea, hay cosas que si tú lo haces, o sea, yo sabía los números que iban a salir. A veces decía, mira, apunta ahí y juégalo. Después dije un día, yo no voy a dar ninguno número. yo no voy a dar en eso. Y dejé de darlo. Entonces, recuerdo que cuando eso vino, comenzó mal el diablo a atacarme, poniéndome en persona. Oye, mientras Dios estaba trabajando en mí, el diablo más me oprimía. Me ponía persona en contra, de ahí. Y yo entendía que no eran ellos, sino el espíritu inmundo que lo atacaba a ellos. Amén. Entonces recuerdo que a los varios meses, recuerdo que una semana antes o semana y pico antes, cuando Dios definitivamente permitió eso en mí, yo fui para camino a Sierra Prieta. Por ende, fui con un amigo
tú sabes, la andanza de uno, porque ni siquiera cristiano era, Amén. para la casa de una amiga. Entonces usted me está diciendo que todo lo que le estaba sucediendo y que usted veía los demonios, que todavía en esa época usted no era cristiano. No, yo no era Dios mío, cristiano. padre, No, varón. muy fuerte. Como lo veo a usted, así mismo lo veo a ellos. O sea, muy pocas veces lo veo así como ellos son. O sea, muy pocas veces, pero realmente lo veo. O sea, cuando le digo que lo veo, si no lo veo, lo siento. O sea, me quedo así mirando y es que lo veo. Entonces, recuerdo que cuando yo cojo para camino a Sierra Prieta, Amén. escucha esta parte, cuando cojo camino a Sierra Prieta, recuerdo que cuando yo vengo de allá para acá, eran las 8:00 de la noche, y el compañero me dice a mí, dale más rápido. Y yo le dije que no, y yo no, el que me quiera traer, que me quite todo, pero yo rápido no me voy, un motor sin luz, yo lo usando con el celular. O sea, Wow. que me quiera quitar todo, que me lo quite, pero yo rápido no me voy a ir, vaya a ser que algo peor me pase. Sí. Mejor yo llegué a pie, pero vivo a mi casa, que llegué con el motor y todo, y chueco. Entonces, recuerdo que cuando vengo de allá, vinimos tranquilos y todo. Media hora después, vino otro hombre. Y recuerdo que esa persona, según lo que me habían dicho, di que una vaca se la atravesó. Ay, 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 ay. Di que una vaca se la atravesó y el hombre se mató. Y a la semana siguiente se mató otro más, que cayó por un coso. Entonces, ¿cómo tú crees que yo me sentía? Donde Dios me estaba llamando y el diablo me quería llevar. Fuerte. Jesús. Entonces, el diablo quería arrastrarme a su mundo para hacerme perder. Yo estaba colgando un hilo, era una decisión que yo tenía que tomar. O seguía en el mundo y duraba un par de meses y me moría, o venía a los pies de Cristo donde podía durar todo el tiempo que Dios permitiera. Entonces, a la semana, recuerdo que ese día, al otro día, estoy yo reunido con los muchachos en el barrio y recuerdo que así mismo estamos todos sentados hablando, dije yo, y miré para arriba y dije, Dios, si eres tú realmente que me está llamando, mándame a alguien que me venga a buscar. De lo contrario, déjame aquí donde yo estoy. Ay, ay, ay. Claro, varón, era mucha guerra, mucha batalla sin yo ser cristiano. Entonces yo necesitaba que Dios me ayudara. Entonces necesitaba su socorro. Entonces Dios vio mi desesperación, o sea, por querer agradarle, querer buscarle. Entonces, yo cuando estaba en el mundo, yo decía, yo voy a buscar de Dios cuando sea viejo. Eso es lo que mucha gente dice. Pero el detalle es, a veces Dios te está llamando y Dios te está librando de cosas que tú no te imaginas, hasta de la misma muerte. Amén. Fue el caso mío. Entonces, cuando vengo el Evangelio, ahí es que comienza la guerra más fuerte a arreciar. Mientras más iba a la iglesia, más los demonios me atormentaban. ¿Y Yo no podía pararme. ¿Cómo usted llegó al Evangelio? Ahí fue cuando Dios, al otro día, después de eso, se me apareció Lucitania, Hermana Luz. hermana Lucy, se me apareció allá en la casa buscándome y ella a mí me invitaba y yo le decía que no, todo el mundo me invitaba y yo le decía que no, pero más sin embargo fue ella, me dijo vamos para la iglesia y yo le dije que sí. Gloria a Dios. Yo le dije así mismo que sí, y de cuando yo me estoy caminando el diablo me habló, mira la cosa, y tú sabes lo que él me dijo, dile a ella que tú para allá no vas, y yo fui y le dije a ella, yo para allá no voy. Entonces ella viene y me dice, yo de aquí no me voy hasta que tú no te cambies. Y entonces Dios me volvió a hablar y me dijo, acuérdate lo que tú me dijiste. Ah, sí, sí, fui y me cambié. Ay, ay, ay. Y me fui. O sea, ese día no pudimos ir, pero el otro día sí fuimos. Entonces recuerdo que esa mujer duró 2 años buscándome, pero en transcurso ese tiempo, mientras yo me iba a la iglesia, la gente no sabe que a veces el que va nuevo a la iglesia y no se puede parar, ellos creen que porque ellos no quieren adorar a Dios. A veces ellos vienen apaleados, los demonios lo atormentan, porque era lo que pasaba conmigo. Cuando yo me arrepentí, que Aurora me hizo pasar adelante, tuve que decir la palabra que cuando un pecador se arrepiente, hacen fiesta en los cielos. Pero hay algo que pasa. O sea, era como si yo viera a Los Ángeles. O sea, yo no lo veía como la gente gozándose, porque yo pensaba que a mí me iban a juzgar. Eso es lo que el diablo le dice a uno. Sí. Ellos te van a juzgar, porque tú conociste y te apartaste. Entonces, cuando yo veo eso, veo como si fuera ángeles gozándose a todo, como muy feliz. Digo yo, me quedo así. Y está Aurora al lado mío. Digo yo, ¿por qué es esto? Entonces, recuerdo que ese día, como yo se te ha escrito, se me presentaron 3 figuras en la madrugada. 3 figuras. Wow. Y recuerdo que el más pequeño yo le daba como por aquí. Por la cintura, como quien dice. El más pequeño de ellos.
Yo solamente veía la sombra de ellos. Iba a velorio, o sea, fui un día a un velorio, en esos días, por última vez así iba a un velorio, y yo veía a la persona ardiendo el infierno. O sea, me la presentaba a sí mismo. O sea, varón, yo te estoy hablando de cosas que es vivencia, que si uno intenta decir eso así, personas que van a pensar que uno está loco. Amén. Pero es la vivencia mía. O sea, es lo que yo vivo día tras día. O sea, vivía en ese entonces día tras día. Y recuerdo que cuando estoy ahí buscando a Dios, el diablo me ahorcaba, me agolpeaba. Recuerdo que un día fui yo a un retiro. Ese fue otra parte, que fui a un retiro. Y cuando entré en ese retiro, salgo de ahí y cojo para visitar a una persona. Entonces, cuando me devuelvo, me paro una casa. Del primer pisón que tiene esa casa, sentí que en esa casa trabajaban con brujería. Y entre eso de las 3 de la mañana, me mandaron un demonio que se llama, que el Señor reprenda Nombre de a Jesús. toda influencia, a todo espíritu inmundo que se mueve en los aires. Amén. Papá Candelo, como le dicen, más conocido por ese nombre, se me presentó. O sea, yo cuando me despierto, porque yo lo escuché como iba descendiendo, cuando me voy a parar me echó mano. O sea, él se me subió encima, no fue de que yo me monté, no es eso, sino como una persona se le sube a otra encima, así en la espalda. Recuerdo que yo en ese entonces bregaba con peso y me apretaba y sentía los huesos como si fuera explotándose. O sea, un chinchima de fuerza y se rompían cada uno a uno. Entonces, eran cosas que yo vivía así. Y recuerdo que me levantaba así de la cama y me encontraba así levitando. Wow. Y me jalaban los pies así, me dejaban caer. ¡Tum! Veía sábanas así como que intentaba cubrirme. O sea, veía a los demonios a veces caminando. O sea, a veces salía del cuerpo. Son cosas que yo estaba viviendo cada rato. Hubo una ocasión que yo estaba siendo azotado por uno de ellos, por los demonios. Y recuerdo que en una salgo del cuerpo. Digo, arréglatela como tú puedas, un ejemplo, diciendo así. Porque tuve que irme para otro lado en el espíritu. Porque era azotamiento. Wow. Pero no obstante a eso, Dios comenzó también a revelárseme. Porque solamente he hablado de ello, pero yo no he hablado de lo que Dios me ha dicho. Dios comenzó a mostrarme los finales de los tiempos, lo que estamos viviendo en guerra, sí. Todo eso yo comencé a verlo. Yo lo vivía anunciando allá en el barrio. O sea, los muchachos con los que yo me sentaba, yo decía, mira, va a pasar esto, va a pasar lo otro. La hambruna. Comenzaba a decir las cosas tal y como, mira, tuve un sueño con fulanito, esto y esto y esto, y lo decía y se cumplía. O sea, tengo el don de sueño. Entonces, Dios, ¿cómo te digo? Se me presentaba de muchas maneras. Me mandaba personas predicando, me mandaba mensajes. O sea, Dios me hablaba en voz audible, Dios me trabajaba conmigo de diferentes formas. O sea, recuerdo que cuando yo tenía 6 días en la iglesia, el diablo, tú sabes que la palabra habla de esta parte, cuando Jesús fue llevado como a un lugar alto para mostrarle todos los reinos. Los reinos, sí. Te voy a explicar esta parte. Cuando yo estaba en la iglesia, eso fue teniendo 6 días, estaba predicando una hermana, y después yo le dije a ella, después ella se estaba riendo, la hermana María Núñez estaba predicando, y yo dije, o sea, yo digo pues según el tiempo, ¿qué es lo que ella está diciendo si ni siquiera se le entiende nada? Digo yo así, o sea, en la mente. Y entonces el enemigo agarra y me lleva a, o sea, me muestra con toda la persona que yo estaba teniendo problemas. Dice, mira, ve, tú antes eras así, esto, lo otro, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro, porque eso es lo que pasa. Él te escucha que tú hagas las cosas, pero el día que tú lo haces, él se echa a un lado y te quedas tú en el medio. Así es. Entonces, cuando pasa eso, yo ni cuenta me di que María se me acercó. O sea, yo estaba como lejos. Y cuando ella me dijo, así dice Jehová, que le pida todo lo que tú quieras, pero que no te salga del evangelio. Porque ya el diablo quería sacarme. Oye, estando dentro del evangelio, quería sacarme. Porque el que va, si no está afincado como es, se va. Entonces, no obstante eso, entre esos de las 3 de la mañana me sacó Dios del cuerpo. Y yo no, si te digo que lo vi a Dios, te estoy hablando mentira. Y me dijo, pídeme lo que tú quieras, pero no te salgas del evangelio. Y lo que le pedí a Dios es lo que me ha ayudado a poder mantenerme en pie. Que su Santo Espíritu nunca se aparte de mí, pero no los momentos fuertes, sino los momentos débiles. En esos momentos donde realmente necesitamos. Entonces, recuerdo que en esa trayectoria fue Dios trabajando en mí, pero así mismo fueron los ataques. Entonces,
Varón, si tiene algo que decir. Amén, mi hermano José Ángel. ¿Y qué consejo usted le da a esos nuevos creyentes que están siendo visitados, que están pasando esa misma situación que usted estuvo pasando en su etapa de vida cuando se acerca al Señor, donde los demonios lo están persiguiendo? ¿Cómo usted logró permanecer en el camino del Señor? ¿Qué consejo usted le da a aquellos jóvenes para que también puedan permanecer los que están siendo atacados? Bueno, mi consejo es de que resistan. Recuerde que nosotros somos soldados. Amén. El soldado es formado según el proceso. O sea, la resistencia crea, o sea, la permanencia en Cristo crea en nosotros lo que es resistencia. O sea, en uno ser soldado no es de que tú vas a ser soldado y ya estás nombrado, no. Tú tienes que pasar por un centro. Entonces, por eso es igual que uno tiene que aprender a resistir en Dios y confiar en Dios y gemirle a Dios para que Dios lo liberte. Era lo que pasaba conmigo. Cuando estaba siendo atacado esa última vez, cuando el demonio, ese espíritu inmundo de Papá Candelo, que el Señor reprenda, me estaba atacando, me estaba atormentando, me estaba haciendo de todo. ¿Sabe qué pasó? En una ocasión, mientras estaba ahí, porque la persona no entiende esta parte de lo que es parálisis temporal. Recuerdo que yo había escuchado que cuando tú lo reprendes en nombre de Jesús, porque te tapa la boca. Cuando yo lo iba a reprender, te reprende el nombre, ahí mismo me agarró la boca, me tapó. O sea, ellos te tapan la boca para que tú no puedas hablar, pero hay algo que pasa, ellos no pueden quitar la alabanza ni lo que tú puedas hablar con Dios en la mente. Amén. Porque desde adentro le pedí a Dios que Dios me ayudara a libertar, que me libertara de eso. Y producto de eso se armó una fuerte guerra, pero comencé a gemirle a Dios. Eso es lo que yo le suelto a ellos, a pedirle a Dios, a decirle a Dios, sabe dónde tú me sacaste, pero no me deje caer. Yo creo que Dios ve el anhelo de tú querer buscarle, Él lo ve y comienza a trabajar en ti. Ahí fue cuando utilizó este varón, a José Luis Alvarado. Sí, le tengo un gran respeto, cariño y amor. O sea, le tengo un respeto grande a él y a su familia. Recuerdo que ese día estaba en el culto. Fue de ahí para allá que yo comencé a navegar en las cosas de Dios, pude ser libre. Recuerdo que el varón, cuando agarró el micrófono, dijo, aquí hay uno que está peleando con el diablo. O sea, yo estaba detrás del último, estaba lejos de mí, yo estaba lejos de ellos. Yo dije, esta es la última vez que vengo a la iglesia. Y recuerdo cuando él dijo eso, yo alcé la cabeza así y presté atención. Cuando él comenzó a ministrar, hay personas que no entienden esto, que cuando una persona comienza a danzar, a hablar en lengua, no sabe qué es lo que se mueve. Mira, yo veía sobre una hermana, veía como el Espíritu Santo, como en forma de hombre, hablándole al oído. Tú ves que la persona comienza a dar vuelta, habla en lengua, entre otras cosas. Y yo veía eso así. Y yo recuerdo que yo lloraba y decía, ¿por qué yo lloro? O sea, porque estoy llorando. Y recuerdo que cuando estoy ahí, solamente lloro y lloro. Cuando el varón le tocó orar por mí, dice, tú portas algo grande, lo que me decía él. Y cuando comenzó a hablarme en lengua. O sea, yo no entendía carnalmente lo que él me decía, pero mi espíritu me da, o sea, el Espíritu Santo a mi espíritu le hablaba y mi espíritu me daba a entender lo que él me decía. Wow. Entonces ahí comenzó la transformación de mí, de querer buscar a Dios. Ahí yo salía de los cultos, era solamente para orar en casa. Me daba las 2, las 1 de la mañana, desde las 10 de la noche, o 9 y pico, orando, y los minutos y las horas eran como minutos, yo ni siquiera lo sentía. Porque el que se enamora de Dios comienza a apasionarle, buscar la presencia de Él. Entonces, cuando tú comienzas a buscar la presencia de Dios comienza a poner una cobertura sobre tu vida, que ningún diablo se puede acercar a ti. Amén. Entonces, ahí comencé a ver cosas en Dios, comenzó Dios a enseñarme, comenzó su Santo Espíritu a explicarme más claro de la palabra, a darme entendimiento de muchas cosas. Entonces, producto a eso, Dios comenzó a darme la victoria. Por eso es que cuando salgo hacia las calles, que comienzo a predicar, hay una autoridad, pero esa autoridad no se gana de la noche a la mañana. Eso cuando tú vences, cuando tú resistes esa fuerte tempestad, eso fuerte ataque, porque hay personas que son atacadas económicamente. Amén. Yo he conocido personas así, que los ataques de ellos no son espirituales, así de que como atacan a uno. Los de ellos los ataques son económicos y tienen problemas con todo el mundo. Amén. O sea,
El detalle es que cada quien tiene su diferente proceso, pero no importando el proceso por el que esté pasando, resiste. Amén. O sea, del día que tú venzas todo eso, tú verás la gloria de Dios manifestada en tu vida. Amén. Y eso es algo que comencé a verlo. Comencé a ver su Santo Espíritu cuando predicaba. El anhelo, la pasión, cómo Dios me muestra las cosas. Y es así. El detalle es resistir. Amén. Resistir al diablo y él Amén. huirá de vosotros. Amén. Así que, mi hermano José Ángel, para nosotros ha sido más que un placer tenerte compartiendo en nuestra plataforma. Amén. Gloria al Señor. Y recuerden que no solo hoy estaremos con ustedes, sino que estaremos continuamente. Bendecimos de manera especial cada una de aquellas personas que han visto esa entrevista. Gloria al Señor. Saludamos directamente desde Guatemala, que está conectado, que día tras día no se sintoniza en nuestro programa, nuestro hermano David. Dios te bendiga, David, directamente desde Guatemala. Gloria al Señor. Saludamos también a nuestro hermano José Luis Alvarado, de Piña y Medio. Dios te bendiga, José Amén. Luis. Para nosotros es un placer tenerte conectado en nuestra plataforma. También está nuestro hermano Junior Ramos, de la Joya de San Bartolo Jimabajo. Dios te bendiga, Junior. Nuestra hermana Becky, directamente desde el Limoncito. Dios te bendiga. Para nosotros es más que un placer y te invitamos a que dejes tu comentario ahí para darte tu saludo en la próxima entrevista. Recuerda, estuvo contigo tu hermano Ismael Kofi y nuestro hermano José Ángel Vargas. También está con nosotros nuestro hermano Ángel Luis Polanco, quien está detrás de cámara. Dios le bendiga y ha sido un placer. Nos vemos en la próxima.